Hola, mi nombre es Camila Rivera y yo les voy a explicar sobre el robo simple. El robo ha existido desde que las personas decidieron crear la propiedad privada, así como es de los animales, las tierras, las siembras. Como antecedente tenemos el Código de Hammurabi, que los hebreos ya nos hablan sobre la propiedad. El robo originalmente en Roma tenemos la figura del furtum, que es el furtum rei, el furtum usus y el furtum possessium. Pues este era de carácter económico, por lo que era legislado por la legislación civil. Esto, pues, el furtum lo vemos en la ley de las 12 tablas, donde nos establece el furtum manifestum y el furtum nec. Este básicamente era el objeto o la cosa, el tomar la cosa, el traer a tu esfera de dominio la cosa y así la afectación al poseedor o al propietario de la cosa. Dentro del derecho mexicano encontramos a los aztecas, que nos habla sobre el robo de guerra, que este era sancionado con la pena de muerte, el robo de mercado y el robo de cosas leves, que podría decirse que la sanción era mucho menor. Luego tenemos la colonia, que nos habla sobre la ley de los reinos de las Indias, las ordenanzas de gremios de la Nueva España y el derecho de Castilla. Tenemos tres antecedentes en nuestra legislación, que es el Código Penal de 1871, el Código Penal de 1929 y el Código Penal de 1931. Nuestra legislación define al robo en el artículo 373 del Código Penal de Puebla como comete el delito de robo el que se apodere de un bien ajeno mueble, hay que recalcar esto, sin derecho y sin el consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. Dentro de esta definición que nos da el Código Penal, hay que destacar los elementos del código, que es el apoderamiento, el bien u objeto, ajeno y mueble. El apoderamiento, que consiste en la aprehensión del objeto, bien mueble bien u objeto, que debe estar dentro del comercio legal. Ajeno, que que el objeto no sea de la persona y se acredite que no sea de su propiedad. Luego mueble, que pues se pueda trasladar, ya que de un lugar a otro, ya que si fuese inmueble no se puede hablar de un despojo de la cosa. Tenemos 7 objetos del robo, que es la conducta típica orientada al apoderamiento, el objeto material, pues debe ser un bien ajeno mueble, el elemento normativo, que es sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer del bien, el elemento subjetivo, que es con ánimo de dominio, es decir, el incluirlo a su patrimonio, el bien jurídico tutelado, que es el patrimonio, la forma de realización, que es dolosa. ¿Esto por qué? Porque se dice que es dolosa, ya que el dolo es el querer, la intención, por lo que el robo siempre va a ser de manera dolosa. Y luego la forma de consumación, que esta es instantánea. Estos últimos tres elementos, que es el bien jurídico tutelado, la forma de realización y la forma de consumación, siempre van a estar dentro de los elementos del delito. Tenemos 5 teorías del apoderamiento, que es la aprehensió rei, que es el sujeto coloca su mano en la cosa, la amotio, que es colocar su mano y trasladar el objeto a tu dominio, trasladarlo. Luego la ambitio rei, que el sujeto manifiesta la intención de disponer el bien como propio. La locupetio, que es el tocar la cosa, trasladar la cosa, disponerlo como objeto propio y además sacarle provecho a la cosa. Y por último tenemos la hilatio rei, que es el tocar, trasladar, disponer, sacar provecho de la cosa y además colocarlo en un lugar que sea seguro para él mismo. La teoría del apoderamiento que maneja nuestra legislación mexicana es la motio en el artículo 377 del Código Penal de Puebla.
Posteriormente tenemos la forma de estimar la cuantía del objeto, donde hay que remitirse al artículo 378 del Código Penal de Puebla, donde pues nos habla de dos formas, que es el valor del comercio, que es pues el valor que tiene dentro de una tienda del comercio, y el valor estimado, que este es el que le otorga una persona. Originalmente la legislación se manejaba otro tipo de valor que era conocido como el valor intrínseco. Este pues era el valor de fábrica que tenía el objeto. Sin embargo, esta figura desapareció debido a la corrupción que se daba en el sistema de justicia. En el artículo 374 del Código Penal de Puebla encontramos el delito de robo con base a las sumas, es decir, unidad de medida y actualización, y la tabla de sanciones que pueden explicar, que se explican en 7 fracciones. De la fracción primera a la cuarta nos habla de la relación con el valor comercial, que la fracción primera es un valor de menos de 30 UMAS, que es de 6 a 2 años de 6 meses a 2 años de prisión. En la fracción segunda es mayor a 30 UMAS, pero menor a 100 UMAS, que es de 1 a 3 años de prisión. Y en la fracción tercera, que son más de 100 UMAS, pero menor a 300 UMAS, de 2 a 4 años de prisión. Y por último, en la fracción cuarta, mayor de 300 UMAS, que son de 3 a 8 años de prisión. Luego, en la fracción quinta a séptima, nos habla de la relación con la naturaleza del objeto. En la fracción quinta se encuentra el objeto de servicio público, que son de 4 a 8 años de prisión, y se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Luego en la fracción sexta está el vehículo de motor, que son de 6 a 12 años de prisión y de 500 a 2000 UMAS. Y por último, en la fracción séptima encontramos el objetos ferroviarios, públicos o privados, que son de 6 a 12 años de prisión. En el caso de no poder precisar el valor comercial, se sanciona con 5 años de prisión y de 50 a 125 unidad de medidas y actualización. Originalmente nuestra ley manejaba los salarios mínimos en lugar de las sumas, ya que este cambio se hizo debido a que traería afectaciones al tener que aumentar los salarios mínimos. Dentro del Código Penal Federal, en el artículo 370 se manejan 4 rubros. En el primero es menos de 100 UMAS, se da de 3 días a 2 años de prisión. En la fracción segunda, que son más de 100 pero menos de 500, son de 2 a 9 años de prisión. Luego son más de 500 UMAS, que son de 4 a 10 años de prisión. Y por último están los vehículos de motor, que son de 7 a 15 años de prisión. Para el 2023, el valor de la UMA se encuentra en los 103.74 pesos. En atención a las razones por las cuales el delito no llega a consumarse, tenemos 2 tentativas, que es el delito fructuoso o tentativa acabada, que es la realización de todos los actos de ejecución que deberían producir el delito, como resultado del delito. Sin embargo, no los produce por causas independientes de la voluntad del sujeto activo. En este caso sí es punible el sujeto. Luego está la tentativa inacabada o delito intentado, que se verifican los actos pendientes a la producción del resultado, pero por causas extrañas o el sujeto omite uno o varios actos de la ejecución y por eso el evento no surge, que es incompleta la ejecución, que dentro de esta tentativa no hay una sanción como tal. En conclusión, el robo admite ambas tentativas. En la primera tiene la convicción de consumar el delito y en la segunda el sujeto es quien por voluntad decide desistir desistir de continuar con el delito.
Las diferencias entre el robo, asalto y atraco hay que diferenciarlos, ya que el robo lo encontramos en el artículo 373, que nos dice que comete el delito del robo el que se apodere de un bien ajeno, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. Luego, en el delito de asalto, el artículo 294 nos dice que comete el delito de asalto el que en despoblado hace uso de la violencia contra una persona con el propósito de causarle un mal. ¿Ok? Luego, el delito de atraco lo encontramos en el artículo 295, que nos dice que comete el delito de atraco cuando los hechos a que se refiere el artículo 294 se realicen en una calle o suburbio de una ciudad, de un pueblo o ranchería. El verbo rector del delito de robo es apoderamiento, mientras que en el delito de asalto y atraco es el propósito de causarle un mal a la persona o de exigir su asentimiento para cualquier fin. La gran diferencia entre asalto y el atraco es que en primero se lleva en un lugar, el asalto se lleva en un lugar en despoblado y el atraco en un lugar urbanizado. El atraco y el asalto se sancionan de 8 meses a 2 años de prisión y con 50 a 200 UMAS. Los elementos del asalto y del atraco tenemos 9 elementos, que es el hacer uso de cualquier medio de violencia, sin importar el grado de violencia, en contra de una persona con el propósito de causarle un mal, con independencia del hecho antijurídico que resulte cometido, lugar que pues es el asalto en despoblado, el atraco que es en suburbios y que la víctima no pueda ser auxiliada. El bien jurídico tutelado es la paz, la seguridad y los derechos fundamentales, y la realización es dolosa.